Hijos, mañana iremos a la casa de campo, frente al bosque. Quiero tomar algunas fotos de la naturaleza para la revista en la que trabajo. ¿Qué les parece? Qué bueno, papá. Así Tommy y yo jugaremos cerca del bosque mientras tú trabajas. Será increíble. Es verdad, Bruno. Ustedes jugarán y yo trabajaré. Fueron las palabras que les dijo Fidel a sus hijos gemelos, de 11 años de edad, ya que él era fotógrafo de la naturaleza y tenía una casa de campo, equipada hasta con un cuarto oscuro para poder revelar sus fotografías. Así el día siguiente fue muy temprano con sus hijos a la casa de campo, y tal como habían planeado, él se preparó para tomar sus fotos, mientras sus hijos, sin alejarse mucho, jugaban cerca del bosque. Hubo un área que le llamó la atención, ya que se podía ver una especie de entrada al bosque, y la luz era perfecta. Fidel, impresionado con tanta belleza, empezó a fotografiar. Tomó alrededor de 10 fotos, y luego de unas horas, fue al cuarto oscuro de la casa a revelarlas, mientras sus hijos seguían afuera jugando. Al empezar a revelar las fotos, las primeras tomas eran lindas con el bosque de fondo. Luego Fidel notó algo extraño. A medida que veía las fotos en el orden en que las tomó, se dio cuenta que una figura como una sombra, como una silueta oscura, parecía ir apareciendo en las fotos. En la primera foto no se veía nada. Ya en la segunda se empezó a ver algo. Luego en la tercera, esta figura parecía que se iba acercando a medida que él estaba tomando esas fotos. Sin embargo, en la 10ª foto, estaba claro que algo venía acercándose y que parecía estar cargando un bulto en cada mano. Sin embargo, no se distinguía qué era. Además, cuando él hizo las fotos, no había nadie más en el bosque, más que él y sus hijos. Fidel corrió afuera y llamó a sus hijos pensando que tal vez podría ser un ladrón o alguien peligroso. Un poco impresionado y algo asustado, decidió regresar a la ciudad con sus hijos. Al día siguiente, Fidel le contó a su mejor amigo del trabajo sobre lo que había pasado y le mostró las fotos en privado, a lo que su amigo puso una cara de terror y se quedó mudo. Aurelio, ¿por qué pones esa cara? ¿Que acaso tú sabes algo sobre esto? ¿Conoces tú qué fue eso?, preguntó Fidel. Aurelio, después de regresar de la impresión, decidió contarle a Fidel sobre una leyenda que había escuchado de niño, en la que se contaba sobre un espíritu maligno del bosque, una sombra negra, el cual muy pocas personas habían visto alguna vez, pero se decía que los que la habían visto se arrepentían de haberlo hecho, ya que este espíritu les mostraba su mayor temor y les quitaba su vida. Muchos desaparecían y los que no se volvían locos. ¿Pero de qué hablas, Aurelio? ¿Tú crees en este tipo de cosas? Debe ser alguien jugándome una broma. Mira, Fidel, no te pido que me creas, pero te ruego que no regreses por ahora a ese bosque. Si continúas tomando fotos en esa dirección, al final el espíritu estará tan cerca de ti que logrará mostrarte esos 2 bultos que lleva en cada mano, y será muy tarde para arrepentirse. Por favor, no tomes más fotos. Fidel no creía mucho en la historia de su amigo, pero pensó en dejar de ir al bosque, solo para no tentar a la suerte, pero Fidel también había quedado curioso, y quería ver qué eran esos 2 bultos que el espíritu traía en cada mano. Además, se le ocurrió que si lograba tomarle una foto a algo sobrenatural, podría ganar mucho dinero con ella. Luego de pensarlo por una semana, mientras miraba y miraba las fotos que ya había tomado anteriormente y que lo intrigaban, decidió regresar con sus hijos a la casa de campo. Por supuesto, los chicos no sabían, para no asustarlos, ya que era padre soltero y no podía dejarlos solos en casa. Estando ya en la casa de campo, Fidel salió a tomar las fotos. Al principio estaba un poco incómodo, así que le pidió a sus hijos que se quedaran junto a él y que esta vez no fueran al bosque a jugar.
Los niños no sabían por qué, pero obedecieron a su padre. Fidel enfocó la cámara y, apuntando hacia el mismo lugar de hace una semana, empezó a fotografiar. Tomaba fotos muy rápido y hasta en una forma un poco descontrolada. Sus hijos lo veían y no entendían qué pasaba con su padre, pero se quedaron junto a él. Listo, he tomado las fotos suficientes. Hijos, espérenme aquí, mientras voy al cuarto oscuro a revelar estas fotos. Les prohíbo que vayan al bosque, ¿me entendieron?, les dijo Fidel a sus hijos, los cuales asintieron con la cabeza. Fidel corrió dentro de la casa y al cuarto oscuro. A medida que fue revelando las fotos, igual que la vez pasada, la sombra estaba apareciendo en las fotos, a pesar de las advertencias de su amigo y del temor que estaba empezando a sentir. Fidel siguió adelante, iba colgando las fotos en secuencia, y en cada foto, esta figura siniestra se acercaba y se acercaba. No importa qué tan cerca se veía, seguía siendo solo una sombra, sin rostro ni detalles. Pero los bultos que cargaba en cada mano empezaban a tomar forma, empezaban a verse más claros. Fidel, más intrigado aún, continuó revelando y colgando fotos, mientras escuchaba a sus hijos jugar afuera. Pero al colgar las últimas 3 fotos, fue cuando Fidel se dio cuenta que debió hacerle caso a su amigo. Ya los bultos tomaron forma, y lo que él vio fueron las cabezas de sus hijos, una en cada mano de esta sombra siniestra. Sus rostros tenían una expresión de terror, como si antes de que les arrancaran la cabeza, hubieran visto algo horrible. Pero ¿cómo era posible? Sus hijos estaban afuera jugando, y él los escuchaba reírse. ¿O acaso no? Hace ya un rato que no los escuchaba. Fidel salió corriendo a buscar a sus hijos, temiendo lo peor, pero ya no estaban afuera de la casa. El terror invadió su cuerpo, los buscó por todas partes, los llamó y no aparecían. ¿Pero qué sucede? Esto no puede ser cierto. Oh, por Dios, ayúdenme. Fidel pensó en tomar fotos hacia el bosque para ver si algo aparecía en ellas, pero esta vez utilizó una cámara instantánea, porque no había tiempo de revelar nada. Sus hijos estaban perdidos, y esas fotos eran perturbadoras. Tomó la primera foto y al salir, vio 2 cuerpos tirados en la entrada del bosque. Fidel gritó y corrió al bosque. Al llegar a la entrada encontró los cuerpos sin cabezas de sus 2 hijos gemelos. Fidel dio un grito al cielo, al comprender el gran error que había cometido. Sintió el dolor más grande y perdió lo más grande. Fidel, en medio de su sufrimiento, tiró la cámara instantánea al aire. Esta, al caer, tomó una última foto en dirección a Fidel. Al salir la foto, en ella se podía ver los cuerpos de sus hijos sin cabeza en el suelo, a Fidel desesperado, colocando un arma dentro de su boca para calmar el dolor, y una sombra, una figura siniestra, con la cabeza de sus hijos en cada mano, de pie, muy cerca de él. A los días de estar desaparecidos, fueron encontrados los cuerpos del padre y sus hijos. Aurelio también estuvo allí, y encontró esa última fotografía. Se dijo que Fidel asesinó a sus hijos, y que luego se suicidó, pero Aurelio no pensaba igual. Laura era una jovencita de 15 años a la que le encantaba hacer locuras. En más de una ocasión le había dado dolores de cabeza a sus padres, pues pasó de ser una niña alegre y obediente a convertirse en una adolescente revoltosa. De pequeña, Laura siempre había tenido miedo de acercarse a la casa del bosque, especialmente por los rumores que corrían de la misma en el pueblo. Se decía que algo perverso seguía habitando allí, a pesar de parecer abandonada por tanto tiempo. Sin embargo, Laura ya no era una niña, y estaba decidida a impresionar a sus amigos, al hacer una incursión de noche. Tras convencer a un amigo de que la acompañara, apenas escondió el sol,
escapó de casa y se reunió con él en los límites del bosque. Juntos se dirigieron hacia el lugar, no sin bastante esfuerzo de por medio, pues la oscuridad era total entre los árboles. Tras un par de horas dando vueltas, el amigo de Laura le sugirió volver a sus hogares, cuando de pronto la vio. La vieja casa de la sierra se alzaba imponente ante ellos, en medio de un paraje lúgubre y desolado. El miedo que sentía de niña volvió a apoderarse de ella. Intentando ignorar esta sensación, Laura se decidió a avanzar hasta la puerta, con su acompañante siguiendo tímidamente sus pasos. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que ésta se abría para dejar ver a una viejecita sonriente, que inmediatamente los invitó a pasar, a ponerse cómodos? Extrañados, los adolescentes aceptaron entrar, comieron y bebieron con ella. Por dentro, la casa había dejado de verse tan derruida. ¿Sería acaso que aquella amable anciana había llegado a ocuparla sin que nadie se diera cuenta? A pesar de lo cotidiana que se había vuelto la situación, había algo que no dejaba de darles mala espina. Apenas la anciana se levantó para ir por algo de té, inspeccionaron el salón donde se encontraban, cuchicheando que tenían que salir de allí lo más pronto posible. Una risa malsana se escuchó a sus espaldas. La vieja estaba de vuelta. Sonreía, pero esta vez su boca mostraba 2 hileras de dientes largos y afilados. Aullando de terror, Laura y su amigo salieron de la casa a toda prisa, internándose en el bosque, mientras la mujer les pisaba los talones. De alguna manera consiguieron volver al pueblo, donde sus padres llevaban horas buscándolos. De más está decir que nadie les dio crédito cuando contaron lo que acababa de ocurrir, especialmente porque cuando un grupo de personas fue a revisar la casa del bosque, esta seguía tan abandonada como de costumbre.